En Diálogo Abierto siempre tenemos invitados especiales para hablar de algunos temas importantes de ciudad, de región, y también pues para conocer un poco de la vida de este invitado. Tenemos el gusto, el placer de que nos acompañe el doctor Gustavo Restrepo Lalinde, oriundo del departamento de Antioquia, y estuvo el pasado fin de semana, el viernes en horas de la tarde, en la biblioteca pública compartiendo con un poco más de 300 personas que se dieron cita en este evento tan importante que organiza la Fundación 5 a las 5, con el apoyo de algunas empresas, y se trataron temas muy especiales que él por supuesto maneja y lidera no solo en Colombia sino a nivel internacional. Doctor Gustavo Restrepo es arquitecto. Bienvenido aquí a Cúcuta. Tengo entendido ya hace unos 20 años que no venía para acá a la ciudad, y qué bueno tenerlo aquí en Diálogo Abierto. Bienvenido. Sergio, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar con ustedes en Diálogo Abierto, y muy seguro vamos a tener un tiempo para conversar sobre algunos temas que hemos logrado avanzar en Medellín y algunos otros temas que estamos tratando de estimular en otros territorios latinoamericanos. Bueno, vamos a iniciar hablando cómo nace ese gusto por el tema de la arquitectura. Cuando estaba en el bachillerato, ¿se veía perfilado en esa carrera profesional? Qué buen comienzo de pregunta. Mira, bien extraño. Yo vengo de una mamá con un talento muy interesante por las artes, sí, y de un papá odontólogo. Y en ese proceso de tomar la decisión de qué iba a estudiar, siempre me hacía la pregunta de qué era lo que yo quería hacer. Y por muchas razones en mi familia y en mi casa particularmente hubo muchas obras. Yo viví como en muchas casas que se fueron construyendo en el tiempo. Eso me llevó a una vocación. Pero segundo, cuando estaba estudiando ya para tomar la decisión, hice mis exámenes de, digamos, como de orientación profesional, y recuerdo que salió odontología y arquitectura. Sí. Siempre me quedó la cuestión de si pude haber sido un buen odontólogo o no, pero me aproximé muchísimo al tema del dibujo durante el bachillerato, y a los modelos de maquetas siempre me llamó la atención el tema de los aeromodelos. Yo creo que fue ahí la decisión. Reconozco que no conocía mucho del tema espacial, del tema urbano, pero fue una pasión que fue creciendo en el tiempo. ¿En relación a la arquitectura estuvo en la Universidad de Antioquia o...? No, estudié primero en Bogotá, en la Universidad Piloto, y luego me trasladé a Medellín, y todo el tiempo estuve como estudiante en la Universidad Pontificia Bolivariana, donde me gradué, posteriormente docente allí mismo, y allí logré adelantar mis estudios de Ingeniería en Nuevos Materiales en mi maestría. Excelente, muy bien. En relación a esta pasión del tema urbano que pudo desarrollar plenamente en Medellín, en un contexto bastante complicado por los temas sociales, el tema de la violencia, pues todo ese hito que fue negativamente para el país de Pablo Escobar, la Comuna 13, toda esta situación, ¿en cuál administración empieza usted o lo llaman y le dicen, hombre, Gustavo, queremos hacer esto, algunas ideas para el tema urbanístico en Medellín? Sergio, mira, yo tengo oportunidad de llegar a lo público, al trabajo de lo público, a partir del segundo año de gobierno del doctor Sergio Fajardo. Sí. Y después tuve oportunidad de trabajar con Alonso Salazar, el que era su secretario de gobierno, así que hubo un proceso de transición. Pero creo un tema que en estos días me preguntaban algo similar, y recuerdo que en el año de 1990 tal vez, alguien particular me invitó en el momento en que la doctora María Emma estaba trabajando en Medellín como asesora en el proceso de paz, a hacer voluntariado en los barrios. Yo creo que ese fue mi primer acercamiento a la realidad social del país. Sí. En ese primer acercamiento, ¿qué pudo evidenciar desde su óptica de arquitecto? En ese momento había una realidad muy cruda, y era un país y una industria y una población que vivía a espaldas de la realidad social de nuestro territorio. Yo recuerdo haber estado trabajando en la comuna número 1, número 2, que ni siquiera las tenía como referencia, como nombre. Yo era una persona que me desempeñaba en el trabajo de lo privado, especialmente de lo privado, y esa invitación me llevó a conocer las casas de las personas humildes de mi territorio. Sí. Me tocó la oportunidad de caminar acompañado del párroco de la zona. Nosotros entrábamos como personas sin ningún nombre en referencia específica, y lo que hicimos fue trabajar casi 2 años en ese mismo proceso, donde los sábados llegábamos, y me tocó vivir situaciones complejas, profundas, interesantes, en las que desde arreglar el baño en una casa, recomendar un muro que se iba a caer, diseñar los planos en su momento para una capilla, tantas cosas, digamos, desde la perspectiva social,
que le permite a uno entender que hay muchos de nuestros territorios que están desarticulados, desde la movilidad, desde la capacidad y la calidad del espacio público, desde la infraestructura pública. Así que digamos que la inmersión en ese momento fue muy interesante para mí. Sí. En relación al tema que viene desarrollando en los últimos años debido a esa experiencia en Medellín que se pudo aplicar, hay un concepto en algunos videos que he visto por ahí que usted maneja, que es el calentamiento social. Cuando uno pues cotidianamente habla del calentamiento global, de la problemática con la capa de ozono y todo este tema, pero el calentamiento social es como un concepto nuevo que de pronto los oyentes no están muy familiarizados. Me alegra mucho que hubieras tocado ese tema, Sergio. Me nota que miraste en detalle muchas de estas cosas. Mira, para hablar de urbanismo, de un urbanismo sustentable, hay tres grandes ramas en las cuales se soporta el análisis. Uno de ellos es el tema ambiental, que tiene que ver con el área urbana y rural. Sí. Otro segmento del triángulo tiene que ver con el tema social, y eso tiene que ver con la política pública de la comunidad en general. Y el tercero es el tema que tiene que ver con la parte económica. Así que, estudiando esos tres elementos en balance, uno descubre que hay tres líneas que estructuran el punto. Siempre hemos escuchado el tema del calentamiento global. Está claro, el tema ambiental, el exceso de lluvia o el exceso de verano, los vientos, etcétera, es muy claro. El calentamiento económico, que también lo pongo en muchos de los puntos como un análisis, tiene mucho que ver con la especulación del suelo, la construcción de vivienda social, especialmente en la periferia, porque son suelos más baratos, y entonces dejamos las áreas del centro de la ciudad libres para que se engorden. Esa palabra la conocemos aquí, sí, señor. Y eso es lo que yo llamo calentamiento global, económico, que tiene mucho que ver con el tema de las burbujas. La burbuja económica, que es la que le pone el precio alto a los edificios, y luego hay unas épocas flacas y eso no baja y se queda desafortunadamente para la persona. Pero el tercero, al que tú haces referencia, creo que es tal vez el más complejo. En Latinoamérica, 600 millones de habitantes, 42% están en condiciones de pobreza. Quiere decir que no reciben más de $2 al día. Quiere decir que tenemos 280 millones de personas en situaciones muy complejas, donde casi el 42% de esas casas tienen algún problema, de esas familias. O no tienen techo, o el techo tiene problemas, o las paredes, hay humedades, no tienen suelos en material. Así que tenemos una población muy alta en conflicto y en riesgo de que sean vinculados al narcotráfico, vinculados a la especulación, al lado de la ilegalidad. Con esto lo que estoy planteando es que el calentamiento social es el tema más sensible y más complejo en Latinoamérica, en unas ciudades que aceleradamente se están urbanizando. Así que ahí hay que hacer algo y hay que hacerlo pronto, no solamente por las ciudades, sino por las familias que están en riesgo. Sí, en relación al tema del calentamiento social, ahí convergen muchas situaciones. En esa experiencia en Medellín, si no estoy mal, estuvo a cargo de la dirección de proyectos en la administración de Sergio Fajardo o del doctor Alonso. En las dos. En las dos, pero me aproximé por caminos bien interesantes. Sí. Yo llegué a la administración pública, yo era docente de la Universidad Pontificia Bolivariana, trabajé en televisión en Teleantioquia mucho tiempo y eso me aproximó, digamos, a un contexto de la ciudad y de las cosas muy interesantes. Y me invitaron a trabajar en algunos proyectos con el doctor Sergio Fajardo, especialmente como colaborador. Yo era básicamente un temporal dentro del servicio público. Como un asesor. Era un contratista de servicios, prestador de servicios. Sí, señor. Hice investigación y trabajo con el tema del Metroplus, en el tema de espacio público en Medellín. Posteriormente me invitaron a ser el coordinador del proyecto de la Comuna 13, donde tuve la oportunidad de hacer un trabajo muy interesante con la parte social, comunicacional, con la parte arquitectónica, urbanística, técnica, constructiva, de liderar todo un grupo. Y en ese momento, después de haber sacado adelante ese proyecto en unos tiempos récord, me invitaron a que fuera gerente de la empresa de desarrollo urbano, lo que conocemos EDU, en la línea de proyectos urbanos, que es el que se encarga especialmente de temas de espacio público, salud, gobierno, buen comienzo, que es lo que conocemos como el tema para jardines infantiles. Bueno, en todas esas áreas que prácticamente son los proyectos que componen la trama urbana de la ciudad. Así que ahí estuve moviéndome en distintas líneas y fue una experiencia realmente muy interesante, muy atractiva, muy aleccionadora. Sí. Y comprender algo, Sergio, que creo que es muy valioso, y es que la interdisciplinaridad es fundamental. No es un tema de la visión del arquitecto, del urbanista, es un tema donde los sociólogos, los comunicadores, los abogados, los ingenieros en todas las líneas,
digamos, la política, el contexto, podríamos hablar de los médicos, de los Sí. todos tenemos que ver con este tema del desarrollo de la ciudad, porque la participación ciudadana, que es en la que yo estructuro los sueños, tiene mucho que ver con saber comprender al ciudadano, y el ciudadano no se comprende solamente desde la óptica del arquitecto. Sí, señor. Y bueno, hablando un poco de este tema de participación ciudadana, hay como una especie de pirámide o triángulo que usted maneja donde hay 3 componentes esenciales. El tema de lo público, donde está por supuesto la gente que toma las decisiones, el alcalde, el gobernador, acompañado del consejo de asamblea en cada departamento. El tema de lo técnico, la interdisciplinariedad, donde está el arquitecto, donde está el abogado, el comunicador, el sociólogo, el ingeniero, donde están todos los profesionales, y algo que usted considera fundamental, que es la participación ciudadana, que está arriba, si no estoy mal.